Dios te bendiga. Este es su canal Llena de Envío con ella misma. En este momento estoy como que pensando en algo mientras leo algo. Y resulta que nosotros, como humanos, como hijos de Dios, tenemos momentos donde ciertamente vamos a provocar el milagro. Vamos a provocar las cosas. Otras veces esas cosas nos escogen porque Dios nos escoge para hacer esas cosas, pero nosotros tenemos la capacidad también de nosotros provocar que esas cosas nos pasen. Usted me va a preguntar, ¿cómo así, Gina? Pues resulta que si nos vamos a las escrituras y vemos que María fue escogida por Dios por cualidades específicas para ser la madre de Jesús, el Hijo unigénito de Dios. Pero luego vemos que la madre Jocabed, la madre de Moisés, quizás no fue escogida. La palabra no me lo dice, pero se entiende por el pesar, la maldición y todo lo que había en el entorno donde estaban pasando las cosas de la historia, en ese momento donde se había declarado por parte del faraón que se murieran o mataran todos los hijos varones de los hebreos que estuvieran naciendo en ese momento. Es así que encomendó a dos parteras o a dos nodrizas, como se les llamaba en aquel entonces, para que ejecutaran esta acción. Pero pese a todo eso, Jocabed no accedió a eso. Primero, tuvo la incertidumbre, ciertamente, de si era o no era macho, porque en aquel entonces no se sabía el sexo, no habían cosas o métodos tecnológicos para poder identificar el sexo. 1. 2, esa incertidumbre que pudo tener. 3, cuidar, dentro de ese mismo 2, decir cuidar ese embarazo y que nada aconteciese, ¿verdad? Número 3, sentir amor por esa criatura que estaban haciendo dentro de ella. 4, cuando nace, evitar que estas nodrizas mataran a Moisés en su nacimiento, también fue un paso de victoria. O sea, es como si tú estuvieras escalando para obtener una gran alegría al final, pero que vas dando un paso por vez para poder ver por completo todo lo que Dios te prometió. Y en este caso, no lo que Dios te prometió, sino que tú creerle tanto a Dios, a Jehová, al Dios que todo lo puede, que sin importar cómo tú veas las cosas ahora, tú sigas avanzando, tú sigas creyendo, tú sigas teniendo fe, tú sigas caminando en pos de esa fe que tú tienes, de que si tú tienes fe como un grano de mostaza, vas a ver mover los muros, ver las montañas moverse. Fue lo mismo que pasó Jocabed en ese momento, porque ella aún viendo todo lo que estaba aconteciendo, ¿cuántas madres habrán perdido a sus hijos varones bajo las mismas condiciones que se supone que se encontraba Jocabed? Y Jocabed no accedió ni un segundo, tanto así que dice las escrituras que mantuvo al bebé escondido unos meses en su casa. ¿Cómo pudo esconderle? Ese sería el punto número 5. ¿Cómo puedes esconder a alguien que grita, que come, que llora? Bueno, gritar y llorar es lo mismo, pero que hace cosas. ¿Cómo puedes jugar con él sin que otras personas se den cuenta de que ese bebé está en medio de ese pueblo? Donde, si sabemos por las escrituras, estaban siendo bastante vituperados todo el pueblo de los hebreos en ese momento, o sea que había muchas personas dándole seguimiento a los hebreos y más si había un edicto que establecía algo tan poderoso como que no nacieran o que nacieran, pero que no que se quedaran vivos los bebés varones. Entonces, ¿cómo lo hiciste? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Ella lo hizo. Por medio de la fe, de creer por encima de todo, sin importar las circunstancias. No obstante eso, en el punto número 6, sería como que al momento en que ella decidió ya, bueno, con dolor en su alma, imagino yo, ponerlo en la canasta y ponerlo en el río. Dice las escrituras que el río iba en corriente, ¿verdad? Y que no obstante eso, la hija de Faraón sale justo en ese momento. Óigame,
Tiene que haber muchas coincidencias o muchas diosidencias. Porque es que Dios va viendo todo tu trayecto. Dios va moviéndose o moviéndote a ti en fe. Entonces, el punto número 7 sería el hecho de que la persona que está, la doncella que está junto con la hija de Faraón, es justamente la hermana de Moisés. Siguiendo con la misma línea, es bueno destacar lo siguiente. En el punto número 8, creo ya que voy, cabe destacar el hecho de que la hija de Faraón no solamente se acerca a la hija de Jocabed, hermana de Moisés, que era la doncella de la hija del Faraón, y le ofrece buscar una persona que le críe al niño durante sus primeros años de vida. O sea, que Jocabed vuelve a tener a Moisés como su hijo en su casa, libre de todo. Y como punto número 9, la hija de Faraón empieza a pagarle a Jocabed por el trabajo de ser la mamá de Faraón. O sea, es como que Dios hace un plus de todo lo que nosotros vemos como malo, negativo o cosas X, porque nosotros podemos provocar los milagros. Y yo quiero que tú entiendas que tú tienes un poder sobrenatural en esta hora. He tenido bastante conflicto, si te has dado cuenta por los cortes, para grabar este video en este momento. Y es precisamente por eso, porque el principio que necesitas aprender el día de hoy, en este momento, es ese. Tienes tanto poder como para recibir milagros de parte de Dios como para provocarlos. Tienes tanto poder porque tú como mujer tienes el poder de que Dios te lo dio. Y como hombre tienes el poder de ser la cabeza, el primogénito de todo hombre creado, el padre de todos nosotros. Tienes el poder de la semejanza de Dios. Y cada uno de nosotros tiene el poder de hacer de lo imposible lo posible. Como mismo dice el Señor, si puedes creer, si puedes confiar en mí, todo es posible porque para mí no hay imposibles. Si crees en esta hora, en esta palabra, confiesa al Señor, mira hacia arriba, sacúdete el polvo y avanza, porque aunque veas lo contrario, Dios permite que tú hagas de lo imposible lo posible por medio de tu fe, como citan muchos textos bíblicos, entre ellos Eclesiastés. Bendiciones hasta que sobren y abunden. Este es su programa y su canal, Gina envió con ella misma. Si aún no nos sigues en nuestra plataforma de TikTok, que es donde más calor estamos dando ahora mismo, entre el calor de aquí y el calor de allá, por favor, ve a seguirnos, apóyanos como Gina 1 en TikTok y aquí Gina envió. Bendiciones hasta que sobren abunden. Chao, chao. Hasta el próximo capítulo. ¡Mua!